En Arraigadas encontrarás pequeños mensajes que te ayudarán en tu fe y así estar edificada en la roca que es Jesucristo. Anunciemos juntas su palabra para que su reino venga. Ven, Señor Jesús. Un instrumento escogido, de la amenaza a la predicación. Nuestra cita de hoy la encontramos en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. La palabra de Dios dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pablo aquí explica que la salvación proviene de dos acciones complementarias. Primero, creer en el corazón que Dios resucitó a Jesús y luego confesar con la boca que Él es el Señor, ya que la fe del corazón justifica, mientras que la confesión verbal manifiesta esa fe y resulta en la salvación. Amadas hermanas, ¿cómo están? Las saludo con el entrañable amor de Jesucristo. Que la gracia del Señor se manifieste hoy en tu vida a través de este mensaje. Si se habrán dado cuenta, en nuestros últimos mensajes venimos hablando sobre la salvación y la obra redentora de Jesucristo. Es necesario hacerlo para tenerla siempre en la memoria y no dejar de estar asombradas de Él. Bueno, hoy deseo continuar con el tema principal y fundamental de todo creyente, basada en un personaje que confesó con su boca que Jesús es el Señor y luego creyó que Él murió y resucitó. La conversión de Saulo a Pablo se relata en el libro de Hechos capítulo 9, donde también en el capítulo 22 testifica sobre su propia experiencia de encontrar su salvación en Jesús y cómo aquella lo cambió de ser alguien que con furia perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla, a alguien que ahora predica la fe que procuraba destruir. La conversión de Pablo fue un puro milagro de la gracia de Dios. Él es un ejemplo perfecto de verdadera conversión. Se dedicó a perseguir a los cristianos y en el momento en que conoció a Jesucristo, su vida cambió radical, instantánea y completamente. Antes de entrar de lleno a esta maravillosa historia de conversión, quiero darte rápidamente un concepto bíblico sobre conversión y puedo decirte que es un proceso para dejar moldearse, transformarse e ir dejando el pasado y cambiar, volviendo a empezar, a redirigir la propia vida hacia un crecimiento espiritual. Vayamos a ver cuando Saulo de Tarso pasa a ser Pablo el apóstol, pero antes quiero dar el significado de estos nombres. Saulo proviene del hebreo Shaul, que significa pedido a Dios o deseado. Es un nombre judío, reflejando su origen como un miembro de la tribu de Benjamín, como el primer rey de Israel que fue Saúl. Saulo era un fariseo celoso que creía estar haciendo lo correcto al perseguir y encarcelar a los seguidores de Jesús. Ahora, el nombre Pablo proviene del término latino Paulus, que significa pequeño o débil, y simboliza el cambio radical que experimentó en su vida, pasando de perseguidor a un influyente apóstol y testigo de Jesucristo. Este nombre contrasta con su nombre anterior Saulo, que significa grande. Saulo pasó de ser un grande fariseo orgulloso a un débil e humilde apasionado de Jesucristo. Dicho todo esto, voy a relatar la historia de Saulo de Tarso, que posteriormente encontró a Jesús y experimentó algo radicalmente diferente. Una libertad que viene de adentro. Su fe salvadora se manifestó a través de Jesucristo. Sin embargo, Saulo
vivía en la oscuridad de un camino que llevaba a la destrucción. Él estaba de cacería y lo vemos en Hechos capítulo 9 versos 1 y 2. Y dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Saulo estaba furioso y amenazaba con matar a todos los perseguidores de Jesucristo. Por eso fue a pedirle al jefe de los sacerdotes unas cartas con un permiso especial. Quería ir a la ciudad de Damasco y sacar de las sinagogas a todos los que siguieran las enseñanzas de Jesucristo, para llevarlos presos a la cárcel de Jerusalén. Pero algo sucedió, y lo vemos en el versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Oh, amadas, Jesucristo esperó a Saulo en el camino a Damasco para cambiar su corazón y convertirlo en uno de sus más fieles apóstoles, para hacerlo santo. Lo abrazó con su luz y su voz, mientras se dirigía hacia la ciudad donde muchos cristianos se habían refugiado. Saulo había caído ante tanta majestad. Su luz irradió y oyó una dulce voz. Leamos el versículo 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, ¿cómo podía Saulo estar persiguiendo a Jesús si nunca lo había conocido? Saulo tuvo que darse cuenta en aquel mismo instante de que la iglesia es Jesucristo, es su cuerpo. Al perseguir a los cristianos, estaba persiguiendo a Jesús en realidad. Más tarde, desarrollaría la comprensión de que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo, que lo puedes leer cuando desees en la primera carta a los Corintios, los capítulos 12 y 14. Continuamos con la respuesta de Saulo, en Hechos, versículo 5 del capítulo 9. Y dice así: Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo, que estaba persiguiendo a los seguidores de Jesucristo, se encontró con una luz cegadora y una voz que le preguntó por qué le perseguía. En ese momento, Saulo reconoce a esta figura como el Señor y pregunta su identidad. ¿Quién eres, Señor? Jesús se identifica directamente. Esto fue un descubrimiento impactante para Saulo y confiesa que Jesús es el Señor. Ahora, ¿qué significa dura cosa te es dar coces contra el aguijón? Esta es una metáfora. Un aguijón era una vara con una punta usada para guiar a los bueyes. Dar coces contra él solo causaba más dolor al buey. Jesucristo le dice a Saulo que al oponerse a él, solo se está haciendo daño a sí mismo, como un animal testarudo que se rebela contra la fuerza que lo está guiando. Hermanas, después de darse a conocer Jesucristo ante Saulo, él le da una orden, y lo vemos en el versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Vemos aquí la actitud de Saulo, que demuestra la sumisión y que Jesús espera de él responda en obediencia, incluso cuando no entiende completamente por qué está sucediendo todo. Vemos también que Jesús no le da todas las instrucciones de inmediato, sino que le dice a Saulo que se levante, entre en la ciudad de Damasco y esperara instrucciones más adelante. Esta aparición asustaron a los hombres que iban con él, e inmediatamente lo ayudaron a ponerse de pie, porque aunque tenía los ojos abiertos, no podía ver.
Llevándolo de la mano, dicen las Escrituras, hacia Damasco. Ahí Saulo estuvo 3 días sin ver y sin deseos de alimento. Continúo con los versos 10 y 12. Y dice así: Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. El Señor le indica a Ananías que tenía que buscar a su enemigo número 1, a Saulo de Tarso. Ananías no lo entendía porque Saulo tenía una reputación terrible entre los cristianos por todo el mal que ha causado a los santos en Jerusalén y el hecho de haber provocado todo tipo de calamidades para los seguidores de Jesucristo. Y esto Ananías le informa al Señor. ¿Creen ustedes que Jesús no lo sabía? Sí. Pero Ananías no sabía y Jesús le responde en Hechos capítulo 9 versos 15 y 16 lo siguiente: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El Señor le revela a Ananías que Pablo deberá sufrir mucho por él, señalando que el sufrimiento es una parte necesaria y significativa del servicio a Dios para su siervo elegido. El Señor le da esa instrucción a Ananías, a quien había enviado a un encuentro con Saulo, quien fue elegido para una tarea específica de llevar el nombre de Jesús y su mensaje ante un público diverso y amplio, los gentiles, naciones no judías, los reyes y el pueblo de Israel. Es Dios mismo quien anuncia que le mostrará a Pablo la cantidad de cosas que debe padecer por su nombre. El sufrimiento por causa de Jesucristo es una parte inevitable y necesaria del llamado de Saulo. Es un costo y una parte integral de un servicio verdadero y un amor genuino para Dios. En este caso, el sufrimiento es presentado no como un castigo, sino como un proceso necesario que Dios usa para moldear a sus siervos y hacerlos más efectivos y útiles para su propósito. Pero a pesar de la resistencia y la persecución que Saulo enfrentaría, su llamado estaba asegurado por la voluntad de Dios. Con esto veremos la profunda transformación de Saulo, quien pasa de ser perseguidor a ser el instrumento de Dios para predicar el Evangelio, que no se limitaría a los judíos, sino que se extendería a todas las naciones. Continúo con Hechos capítulo 9, versos 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. En este pasaje vemos un doble rescate. La iglesia es rescatada de la oscuridad que trajeron los ataques de Saulo, y a la vez Saulo es rescatado de su propia oscuridad interior. El poder transformador de Dios cambió a Saulo de perseguidor de la iglesia hasta ser uno de sus mayores abogados. Fue rescatado tanto de su oscuridad física como de la espiritual. Pero Dios no prometió a Pablo una vida fácil. Junto con el gran privilegio recibido, llegaría el sufrimiento. Amadas, la ceguera física de Saulo simbolizó la oscuridad espiritual en la que estaba su vida en aquel punto.
Leer la narración de la conversión de Saulo nos da la esperanza de saber que Dios puede cambiar incluso a la persona más inimaginable. Después del encuentro con Ananías, Saulo de Tarso se bautizó y se fue a encontrarse con los apóstoles. Bernabé lo ayudó y lo llevó ante ellos. Ahí Bernabé les contó cómo Saulo se había encontrado con el Señor Jesucristo en el camino a Damasco y cómo le había hablado y que Saulo había anunciado sin miedo la buena noticia acerca de Jesús. Desde entonces, Saulo andaba con los demás seguidores y hablaba sin miedo acerca del Señor Jesucristo. Hermanas, el rescate de Saulo produjo que la iglesia también fuera rescatada a través de su vida. Leamos Hechos capítulo 9, versos 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hermanas, Dios llevó a la iglesia a un lugar espacioso donde disfrutó de un tiempo de paz y bendición. Pablo fue un instrumento valioso en sus manos. Posteriormente, Pablo empezó a predicar inmediatamente que Jesús es el Hijo de Dios. Cobraba cada vez más fuerza, dice la Biblia, demostrándoles que Jesús es el Mesías. ¿Alguna vez te has preguntado si Dios podría usarte? ¿Alguna vez has pensado que algo que has hecho en el pasado podría descalificarte? La conversión de Pablo es una prueba de que Dios no solo perdona, sino que también te libera y te puede usar mucho, sin importar lo que hayas hecho en el pasado. Aquel testimonio fue poderoso en palabras. Tu testimonio, quizás aparentemente menos espectacular que el de Pablo, tendrá un impacto en aquellos que lo escuchen. La conversión siempre se produce como consecuencia de una iniciativa divina. Jesús inició el encuentro que terminó con la conversión de Pablo, y él no tuvo reparos en admitir que no hizo nada que le hiciera merecedor de la salvación. Por el contrario, en sus propias palabras, afirmó ser el peor de los pecadores. Y lo vemos en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 15, que dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Nadie puede jactarse de la salvación como algo que haya logrado por sí mismo, o de lo que sea merecedor, no por obras, para que nadie se gloríe. Es asombroso cuando alguien se encuentra con Dios sin intervención humana. Debemos seguir orando para que la gente sea despertada en la noche con una visión de Jesús, en especial si están en alguna parte del mundo donde es improbable que oigan hablar de Él. Finalizo el mensaje diciendo que la conversión de Pablo nos recuerda que nadie está más allá del alcance de Dios, ni siquiera un miembro de algún grupo ateo. La historia de Pablo es una historia de conversión y redención. Por otro lado, la conversión de Pablo no es el ejemplo exacto de la conversión para todo ser humano. Todo lo que le aconteció a Saulo de Tarso desde Jerusalén a Damasco son acontecimientos excepcionales de la historia y no se pueden considerar normativos. En este tipo de casos, cada conversión es diferente. Por ejemplo, en muchas ocasiones, los perdidos se salvan mientras escuchan a un predicador exponiendo la palabra de Dios desde un púlpito o en la televisión o en la radio. Otros vienen a Él mientras están orando en la intimidad de sus hogares. En cualquier momento del día o de la noche, un pecador puede clamar al Señor Jesús con fe y ser salvo. Pero en todo caso, lo que sí es necesario y esencial es el encuentro personal con Jesucristo, rendirse, ceder a su señorío en arrepentimiento y fe. Amadas, la salvación de Pablo nos hace recordar la asombrosa transformación que Jesús trae a nuestra vida,
También nos ayuda a detenernos y recordar y dar gracias a nuestro increíble Salvador por todo lo que ha hecho por nosotras. Hermana, aunque haya sido salvada del castigo del pecado y está siendo santificada, esto es solo un anticipo de una libertad aún mayor, allá cuando estemos en casa en la Nueva Jerusalén, donde conoceremos el gozo eterno, cuando el dolor y los lamentos serán eliminados. Te dejo una maravillosa promesa en Isaías capítulo 35, verso 10, que dice así: Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Señor, gracias porque en el momento en que ponemos nuestra fe en ti, encontramos la verdadera libertad del pecado. Gracias por habernos dado una salvación tan grande. Ayúdanos a siempre valorarla con temor y temblor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La salvación nos libera de la esclavitud del pecado para vivir una nueva vida y posteriormente una vida eterna con Jesucristo. Dios con nosotras. Encuéntranos en arraigadas777.blogspot.com.